Paga tu enganche hasta marzo de 2014. Cofiño Estal, Autoferia, Bono 14. La oposición prepara batalla legal contra el presidente Otto Pérez Molina por ordenar a sus ministros desatender citaciones de los diputados. A que el gobierno continúe incrementando los niveles de endeudamiento del país. Todo el sector, realmente todo el sector es el que está apoyando. Emisión de bonos para el pago de la deuda a los constructores divide a la cúpula empresarial. Exhumaciones en búsqueda de Cristina Sicavisa ponen al descubierto abundantes y oscuros procedimientos en el cementerio de Villa Canales. Este sería casi el único asilo humanitario o asilo político colectivo que se está dando en la historia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que el ex analista de la CIA, Edward Snowden, ha aceptado su ofrecimiento de asilo. Y recién nacida que fue abandonada en Villa Canales es rescatada y sobrevive. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Paga tu enganche hasta marzo de 2014. Cofiño Estal, Autoferia, Bono 14. Sean todos ustedes muy bienvenidos a su Noticiero Guatevisión, su experiencia noticiosa. María Luisa, muy buena noche. Buenas noches, Emilio. Martes 9 de julio, las noticias están listas porque hay muchas. Claro que sí, y comenzamos con esto. 2 acciones por la vía legal ya han sido colocadas contra el presidente Otto Pérez Molina por ordenar en público a sus ministros que no lleguen al Congreso. Astrid Blanc nos cuenta cómo 2 agrupaciones de la oposición preparan por 2 vías distintas una batalla legal contra el mandatario. Veamos. La denuncia penal que presentó la bancada líder contra el presidente Otto Pérez se debe a la prohibición que les hizo a sus ministros de atender las citaciones en el Congreso de la República, pues según el jefe de bancada, Roberto Villate, es una medida irresponsable e ilegal. Creemos que tiene un corte totalmente ilegal. Sabemos que decir que no se haga determinada actividad en el ámbito del Congreso definitivamente es una violación a la Constitución. El bloque uneísta también se unió al descontento. Orlando Blanco, jefe de esa bancada, anunció un amparo interpuesto ante la Corte de Constitucionalidad y una denuncia penal en el Ministerio Público contra el mandatario Pérez por interferencia de poderes. Con lo pronunciado y lo dictado ayer por el presidente de la República, denotamos que si los ministros no están viniendo es porque el presidente les está diciendo que no vengan, a todas luces contraviniendo un precepto y una prerrogativa constitucional. Entre otras acciones del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza, se encuentra una denuncia penal contra la Junta Directiva del Congreso por trasladar la prórroga del estado de calamidad pública a una comisión y otra acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad que busca una aclaración si enviar o no esta prórroga a la Comisión Legislativa de Gobernación. Con información de Gladys Ramírez, por Una Guatemala en Paz, Astrid Blanc. Diversas voces en el Congreso reaccionaron a la instrucción del presidente Pérez Molina a sus ministros de evitar llegar al hemiciclo. Cortinas de humo y un reto a la legalidad del país son conceptos que se repiten entre varios de los legisladores. Y además, desde el punto de vista político, también este hecho es censurable, porque eso abona en una política que ya también es del conocimiento del pueblo de Guatemala, una política que apuesta por la opacidad de la gestión pública de este gobierno. Es lamentable esa orden porque lo que se ve es que los ministros se van a volver intocables, pero no para los diputados, sino que intocables para el pueblo de Guatemala. Esto es político. A mí la impresión que me da es que pese a que el presidente sabe que está violando la ley, que es inconstitucional, que va a recibir reparos, inconstitucionalidades o amparos,
Él lo sabe y le parece correcto porque está creando tensión, está generando debate y discusión, y mientras nos olvidamos de temas torales. Una jugada muy audaz del presidente para que todos nos olvidemos del famoso estado de excepción ilegal. Pues yo no lo veo como interferencia de poder, creo que el presidente está en su legítimo derecho de hacer esa petición, de hacer la petición y decirles, miren, traten de no ir. Ahora, los funcionarios que no vengan se atienen a las consecuencias legales. Si la ley dice que los funcionarios tienen que venir al Congreso de la República a una citación de los diputados, tienen que venir, no es si quieran o no, es su obligación. Yo respeto lo que el presidente dice, pero no lo comparto. Ya existe un antecedente, vuelvo a repetirlo, que es muy importante, que es cabalmente una denuncia ante el Ministerio Público a la señora Sandra de Colón, que inclusive estuvo arraigada por ese tema. Entonces no nos explicamos por qué ahora los ministros no van a venir al Congreso por instrucciones del señor presidente. Yo creo que nadie es superior a la ley. El que nada debe, nada teme, y pueden venir aquí al Congreso de la República, y ya existe además un precedente de la CC en el que se obliga a todos los funcionarios, incluidos los ministros, que hizo el presidente anterior la consulta, a que se deben de presentar a esas citaciones. Acá en el Congreso se reconoce el mal uso que han dado algunos partidos políticos a la figura de citaciones. Sin embargo, según los uneístas, esto no es argumento para que el presidente rompa el equilibrio de pesos y contrapesos que debe haber según la Constitución. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. Pero, ¿cómo respondió la presidencia a las reacciones de la esfera política sobre la orden presidencial de que los ministros no llegaran al Congreso? Carolina Leverón nos explica el tiempo que el presidente y la vicepresidenta dedicaron para explicar esta decisión. Lo que sería una jornada clave para que el presidente Otto Pérez justificara la criticada decisión de prohibir a los ministros comparecer al Congreso priorizando su agenda, se convirtió en una extensa búsqueda de una declaración presidencial poco fructífera. A diferencia de otros días cuando el mandatario tiene una agenda con actividades públicas y habla a los medios de comunicación, hoy después de recibir a los gobernadores en casa presidencial tras una reunión informativa sobre la ejecución presupuestaria de los consejos departamentales de desarrollo, Pérez seguía sin referirse al tema. Cumpliendo su agenda, el presidente llegó a las instalaciones de la sede central del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en una visita de rutina luego de la instalación de su designado Juan de Dios Rodríguez como presidente del Seguro Social. Entre abrazos y cohetes, el mandatario junto a la vicepresidenta Valdetti llegaron al IX, donde a puertas cerradas sostuvieron una conversación con el directorio del Seguro Social. Allí, ambos fueron condecorados con la Orden del Seguro Social, una medalla otorgada a personas distinguidas. Este sería el punto donde el presidente hablaría, pero prefirió el silencio. Tras el acto, ambos salieron por el punto contrario donde la prensa los esperaba. La vicepresidenta, quien tuvo una actividad aparte, evitó hablar con los periodistas sobre el mismo tema, mientras que el gabinete económico a su cargo fue suspendido en último minuto. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Byron Secaida. Para los empresarios, el gobierno debe respetar la ley que regula las interpelaciones y citaciones en el Congreso. Las cámaras del agro, comercio e industria, 3 sectores clave de la actividad económica del país. En conferencia de prensa esta mañana expresamos nuestro rechazo a que el gobierno continúe incrementando los niveles de endeudamiento del país. Hay muchos mecanismos de pago. En vista de que el Ejecutivo escogió pagarlo a través de los bonos, nosotros apoyamos la decisión del Ejecutivo. Organizaciones defensoras de los derechos humanos tildaron de orden dictatorial la posición del presidente. Los activistas llamaron a los ministros a desconocer la postura del mandatario, pues consideran que este llamado podría generar graves problemas legales para ellos. Esta es una decisión de orden ilegal y por lo tanto no están obligados a acatarla. Y por el otro lado, el Congreso de la República debe de accionar de manera valiente por primera vez, creo yo, interponiendo una acción legal en contra del presidente que está asumiendo una posición claramente dictatorial. Puede o no nos puede parecer los diputados y las diputadas que están dentro del Congreso de la República, pero si empezamos a aceptar y acatar estas órdenes de carácter ilegal, estamos transitando por una vía muy peligrosa en donde estamos a las puertas y a la merced de que una dictadura nuevamente se instaure en el país.
Hacemos un espacio para la publicidad. Cuando volvamos, emisión de bonos divide a la cúpula empresarial. Además, el transfugismo engrosa las filas del Partido Patriota allá en Jutiapa. Y los detalles se los tendremos cuando volvamos aquí a su noticiero Guatevisión.